Si no hay ninguna, continuamos. Miren, ahorita voy a retomar en lo que nos quedamos la vez pasada. Solamente quiero hacer esta observación que voy a repetir durante el día de hoy, mañana y pasado. Los derechos humanos los conceptualizo yo como la Biblia para los incrédulos, el mensaje de Dios y los mandamientos de Dios para los ateos. En los derechos humanos está contenido propiamente la enseñanza de Jesucristo, pero separada del aspecto de religión e impuesta por la autoridad civil y castigada por la autoridad civil si no se obedece. De manera que, voy a usar una palabra un poquito exagerada, sería imperdonable que los siervos de Dios, los teólogos, los predicadores, tuvieran ausencia de conocimiento sobre los derechos humanos. Porque yo repito, porque es importante y lo voy a seguir repitiendo, los derechos humanos son, en primer lugar, un regalo de Dios. En segundo lugar, una guía para que los paganos y la gente del mundo civil que no reconoce la iglesia se ajuste al debe ser de los mismos. Bueno, ayer nos quedamos entonces en un aspecto importante que es ¿qué va a hacer un cristiano cuando se violan derechos humanos? Y dije que los derechos humanos tienen 4 secciones, 4 cajones, 4 grupos y repaso rápidamente. Uno de ellos es de libertad. Ahí no tenemos que hacer nada. Los derechos humanos citan qué cosas podemos hacer sin pedir permiso. El libre tránsito, la libre ocupación, que cada quien se dedique a la actividad que quiera, libre salida y entrada al país, libre decisión para casarse o no casarse, cuántos hijos tener, etcétera, etcétera. Allí no se tiene que hacer nada. Allí yo lo llamé ayer, es por gracia. No hay que hacer nada. Pero hay otros que hay que hacer algo. Porque algunos dicen, los derechos humanos no sirven para nada, mira cómo estoy. El derecho humano sirve para, el derecho humano en las otras 3 secciones o cajones o grupos, tenemos que hacer algo para que sean efectivos. Si no hacemos algo para que se hagan efectivos, ahí están en el libro nada más. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de citar, hay derechos humanos que hay que reclamarlos cuando no se cumplan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en algo que se llama queja. No se está dando cumplimiento a lo que dice la disposición de derechos humanos que debe haber. El Estado tiene la obligación de proporcionarnos casa, habitación, cultura, deporte, un ambiente sano, y eso es algo que el Estado debe de hacer porque se lo marca el derecho humano respectivo. Entonces hay que quejarse ¿con quién? Con el presidente municipal, con el gobernador del estado y hasta con el presidente de la República, pero esa queja no va a ser ante él, esa queja va a ser ante Derechos Humanos, quien va a enviar una persona que se llama visitador para que posteriormente que se cierre el asunto se haga una recomendación. Ese es el segundo cajón, es una recomendación. No tiene imperio de ley, es una recomendación. Le recomiendo al gobierno de Guerrero, de Hidalgo, etcétera, que acate esto que estoy diciendo porque son derechos humanos que no están cumpliendo. El tercero de los grupos es cuando tenemos que ir a un órgano jurisdiccional, entiéndase un juzgado, para allí reclamar por la vía de la acción que un derecho humano se les está violando. El segundo es nosotros reaccionar contestando ante un tribunal qué derecho humano se nos está violando. Y el quinto, eso mismo, pero cuando se trata de la materia penal. Entonces, comentábamos ayer cuál es la posición del cristiano en los 3 o 4 últimos grupos. Vamos a reclamar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante lo que se llama queja o no lo hacemos.
y cuando tengamos que ir a un tribunal, ¿lo vamos a hacer o no? Y quedamos bueno, esto quedó en el aire para continuarlo, y ahorita yo quiero que ustedes me den su punto de vista. Porque si ustedes no insisten, no presionan, no accionan, los derechos humanos, no las libertades, los derechos humanos, no las libertades humanas, los derechos humanos no se van a cumplir. ¿Alguna opinión breve y que quieran? Todo es voluntario, ¿eh? Cuando yo pregunto si nadie quiere opinar, no hay problema, me sigo adelante. Bueno, tenemos dos alternativas, entonces, mejor dicho, una alternativa que tiene dos elecciones. Una de ellas, no hacer nada, no nos quejemos que los derechos humanos no sirven para nada, no presionamos al Estado para que los cumpliera. Y la otra alternativa es hacer justicia por la propia mano. Y en medio de esas dos está acudir a un tercero, que en este caso es la autoridad, para que se nos haga justicia. Pero quedamos, ¿cuál es el papel de el cristiano? ¿Ir a los tribunales o no? Encontramos una poca de luz allí en el Sermón del Monte. ¿No tiene alguien Biblia? ¿Alguna Biblia? ¿Sí? ¿Me puedes leer el sermón la parte del Sermón del Monte en que aquí la traigo yo, pero a ver si está. Abnegación, ajá. Entonces, para reflexionar, ¿puede y debe un cristiano acudir a las instancias legales correspondientes para exigir el cumplimiento de sus derechos de acuerdo a lo dispuesto por la ley? Aquí no voy a ser yo tajante, voy a decir que hay dos corrientes de pensamiento dentro del pueblo de Dios y que cada quien tome la suya, la que le recomiende su pastor. Yo la cito nada más, no soy autoridad para recomendar ninguna, la cito nada más. Una de ellas es no acudir a los tribunales y otra de ellas es sí acudir a los tribunales. ¿Hay base bíblica para eso? ¿Qué dice el Sermón del Monte respecto léanme la parte que dice: si alguien te pide que lleve su maleta por 1 milla, llévala por 2, o si alguien te pega en la mejilla derecha, vuélvele a la izquierda. A ver, esa parte, ¿alguien la tiene ya? A ver, por favor. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, denle también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. A quien les pida algo, dénselo, y a quien les pida prestado, préstenle. Es Mateo 5, 39 al 42. Qué hermoso, ¿no? Precioso. Ok, pero la Biblia hay que interpretarla como un todo, no nada más por un versículo. El mejor ayudante o auxiliar para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Bien. ¿Alguna opinión breve en el sentido de alguna persona que se incline por no hacer absolutamente y si le pegan en una mejilla poner la otra? Por lo que se refiere a derechos humanos, yo sé que me estás violando un derecho, pero el Sermón del Monte me dice que no haga nada. Quiero que me den su punto de vista. Bueno, lo que pasa es que se entiende que los derechos humanos solamente se violan cuando voy a ser redundante, cuando una autoridad los viola. Entonces, en el caso de un particular no es lo mismo. Y en el caso de si un cristiano debe acudir a unas instancias legales, algunos comentamos que entre cristianos no, por el hecho de que, Corintios dice, ustedes son capaces de resolver sus propios problemas, de juzgar entre tal y tal, ¿no? Sin embargo, entre los que no conocen, creo que, como usted comentaba,
es necesario que se les muestre qué es lo que pueden y no pueden hacer en contra de un individuo. ¿Me explicó? Muchas gracias. Solamente un comentario, corrección. Los derechos humanos los puede violar la autoridad, pero nosotros también. Los particulares también violan derechos humanos. Los derechos humanos se definen con una palabra. Todavía no hemos definido lo que son los derechos humanos, así lo tengo programado. Lo vamos a definir hoy al final o mañana. Pero quiero que ustedes me hagan favor de meditar y de decirme en qué forma un particular puede violar los derechos humanos. En el año, tiene que un par de meses, una tintorería tenía secuestrada y esclavizada a una empleada, ¿no? En trabajos en el norte del país vemos fábricas que también tienen esclavizados a personas. Hay particulares que están abusando de esto. A pesar de que no hemos definido lo que son los derechos humanos, todos tenemos una conciencia que más o menos nos dice. Y hay una palabra que define a los derechos humanos. Más que definir, equivale a los derechos humanos. Esa palabra es dignidad. Tratar y que nos traten con dignidad. Allí es vamos a decir, el centro y la esencia de derechos humanos. Y tratar a una persona agrediendo su dignidad lo puede hacer tanto un particular como el Estado mismo. Bueno, entonces, cuando una persona no nos trata con dignidad, podemos hacerlo cuando dices el sermón del monte o podemos acudir a los tribunales, cosa que yo dejo al criterio y a la valoración de cada uno de ustedes. Pero es importante tener en cuenta que si vamos a los tribunales, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ante quién lo vamos a hacer? En primer lugar, quiero decir algo muy importante. Los derechos humanos se consideraron como una cosa moral cuando nacieron. Un debe ser que no estaba en el derecho. Mira, te recomiendo que hagas esto. Con el tiempo fueron introduciéndose en nuestra Constitución y ahora lo que antes se llamaban garantías individuales, ahora se llaman derechos humanos. Los derechos humanos actualmente, mejor dicho, antiguamente se les daba poca importancia, pero escuchen esto muy importante. En junio del 2011 vino una reforma a nuestra Constitución que le llaman la reforma del siglo, la más importante que ha habido, porque ahí les van los aspectos importantes de esta reforma. En primer lugar, se hacen obligatorios los derechos humanos para que los jueces, sin que los pidan, los apliquen. Antes solamente aquel que pedía, quiero que me apliques los derechos humanos a esta situación que estoy pasando, en la que estoy viendo que un particular me viola mis derechos humanos o la autoridad. Ahora, que hace 4 años, ya no es muy reciente esto, pero que todavía muchos jueces no lo saben porque no lo aplican hasta que nosotros vayamos y digamos, mira, aquí dice la ley que tiene obligación de aplicar los derechos humanos. Esto lo hace muy accesible porque ya ni siquiera necesitamos contratar un abogado. Porque ayer dejé entrever algunas cosas para que ustedes hablaran de los abogados, las vamos a seguir viendo. Les quiero decir que dentro de los derechos humanos hay uno muy importante que dice que toda persona tiene derecho a un defensor, que antes le llamaba defensor de oficio, ahora se llama defensor público gratuito. De manera que eso que se dijo, ¿para qué quiero los derechos humanos si tengo que ver a un abogado? El abogado me va a transar, me quedo con mi golpe, como en un accidente de tránsito. Tiene un apoyo a nuestro favor. Podemos ir a cualquier juzgado, civil, mercantil, laboral, penal, etcétera, y por disposición legal deberá haber una persona que como defensor público tome nuestro caso en forma gratuita sin cobrarnos un solo centavo. De manera que
Eso que ayer se comentaba ya está supuestamente resuelto. Y otra cosa muy importante también con respecto a los derechos humanos es que ahora los jueces que no hagan una aportación de oficio, una defensa de oficio a los derechos humanos del quejoso, están cometiendo un delito y van a prisión. O sea, ya tienen dos sanciones. Una, que el juez tiene dos sanciones. Una que puede ser pues en su disciplina interna, que le llame la atención sus superiores, que lo sancionen, que lo amonesten, y otra, la comisión de un delito que pueden ir a la cárcel. Díganme ustedes qué cosa más favorable tan grande tenemos a partir de la reforma constitucional del 2011. Ya no existe la limitación que, bueno, no tengo dinero para ver un abogado. Ya no existe la limitación que el juez no me quiere aplicar los derechos humanos. De manera que, por eso digo que es un regalo de Dios para estas últimas, bueno, las generaciones que estamos viviendo, porque ya es sumamente accesible. De manera que ustedes como futuros pastores, o sin serlo, asesores de personas que se les acerquen, ya no necesitan decirle a una persona, contrata a un abogado, porque les va a decir, no tengo dinero, sino que les pueden decir, ve si quieres litigarlo, ve al órgano jurisdiccional que quieras, entiéndase, al juzgado que quieras, y que te asignen un defensor de oficio. Y ya que tu caso esté en trámite, habla con el juez y dile, con todo respeto, que por favor te aplique los derechos humanos, porque si no, está cometiendo un ilícito. Ustedes deben de tener el tacto para hacerlo, porque si llegan muy bruscos y dicen, oye juez, necesito que apliques esto, te vas a la cárcel, se lo van a echar en contra. Necesitan que manejar las cosas, ustedes o la persona a quien le den el consejo, con mucho tacto, con mucha sabiduría. Acuérdense que el juez también tiene derechos humanos. Yo les quiero decir algo muy importante, que los derechos humanos, cuando se estudian en forma superficial, nos hacen muy altivos, muy broncos. Que se me ponga enfrente la policía y le muestro que no me puede hacer nada porque los derechos humanos. Que se me ponga enfrente cualquier autoridad de cualquier nivel y de cualquier materia y no me da miedo porque los derechos humanos. Esa es la primera fase que se toma cuando se está estudiando derechos humanos. Y la segunda fase, ¿saben qué? Hacen a las personas muy mansas y muy pacíficas. Porque toda persona con la que hablamos, todas las personas con las que hablamos sin excepción, también tienen derechos humanos que nosotros debemos respetar. O sea, los derechos humanos no nada más es para exigir que a nosotros se nos atienda en forma perfecta, lo más acercado posible a la justicia, que la voy a definir en este momento terminando esta idea. Nosotros, y más siendo cristianos, tenemos que ser el ejemplo de respetar los derechos humanos. Es más, si una persona respeta los derechos humanos de su interlocutor, se evita muchísimos problemas. Les dije a ustedes, los derechos humanos son el cristianismo aplicado en la sociedad civil. ¿Cuántos problemas hay en los hogares? Y yo lo sé porque soy abogado y he manejado algunos divorcios y tengo que hablar con mis clientes y decirle, bueno, ¿qué pasa en realidad? Dime la verdad a mí, ¿qué pasa? Ya sea el hombre o ya sea la mujer. ¿Y saben qué es lo que pasó? No respetaron los derechos humanos del cónyuge. Y el cónyuge, a que se le faltó el respeto violando sus derechos humanos, también agredió al otro violando sus derechos humanos. Y llegó el momento en que ya la violación era intensa y ya no pudieron más que separarse. Y en cursos que he tomado me han dicho algo importante, parece inclusive risible, pero es importante. En un curso que nos dio un psicólogo,
en respecto a divorcios y la agresión familiar, que es muy grande, en las familias la agresión es muy grande, pero es secreta, nadie se da cuenta. Bueno, que realmente cuando empieza el combate en un matrimonio, lo que pasa es que uno le lanza un golpe a otro, vamos a decir una piedra al otro, el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y entonces los hombres lo que hacemos normalmente, estoy hablando normalmente porque también en ocasiones la mujer, pero el hombre lo que hace, si la mujer le lanza una piedra, él agarra esa piedra y se la lanza a ella. Y la mujer más inteligente, en la mayoría de los casos, lo que hace, sí, no quiero embarazar a las mujeres también, lo que hace en ocasiones, ¿saben que esa piedra la guarda? Otra piedra la guarda. ¿Cómo la guarda? Silencio. Viene otra piedra, la guarda, por lo que se ofrezca, la va guardando. ¿Y saben qué? Construye una pared o un muro para defenderse de las piedras que vengan. Pero no usa todas las piedras para el muro que yo les digo, sino que algunas las tiene por ahí. Y ya que se cansa, ya tiene la trinchera para que no la ataquen y ella sí puede atacar con las piedritas que conservó por años de agresión. Y esto no tan solo es en el matrimonio, también con nuestros hijos puede suceder. Están pequeños o son adolescentes, se les trata mal. El hijo guarda las piedras, guarda las piedras, guarda las piedras, eso es su trinchera, y cuando pasan años, inclusive muchos años, empieza a atacar al padre. ¿Cómo? Pues olvidándolo en su vejez, no visitándolo, no atendiéndolo, pero es una especie de intercambio de agresiones. Entonces, es recomendable respetar los derechos humanos como ciudadanos en primer lugar, o dejamos el lugar, como ciudadanos y como cristianos. Los derechos humanos no son exclusivamente para nosotros tomarlos como un muro de defensa, son para que nosotros los respetemos también. Se podrá llevar una mejor vida si se respetan los derechos humanos. Es más, algunos estudiosos de la materia dicen que no hay guerra en la humanidad que no haya empezado por violación a los derechos humanos y que no haya asunto que se lleve a los tribunales, principalmente en materia penal, que no haya empezado por no respetar los derechos del tercero. Nosotros como manejadores, como conductores, tenemos que aplicar eso. Si no respetamos los derechos humanos del que se nos cierra, del que se nos atraviesa, a lo mejor nos creemos mucho, a lo mejor lo agredimos echándole el coche, ¿y qué va a hacer el otro? Nos puede intentar hacer un daño muchísimo mayor. Quiero alguna opinión de ustedes con respecto a esto, en el sentido de esta aplicación extensiva de los derechos humanos, no tan solo para defenderse, sino también para respetar el derecho de nuestro interlocutor y acatar delante de él sus derechos humanos. ¿Alguna participación? ¿Ninguna? Continuamos. Entonces, les dije hace un momento, les mencioné la palabra justicia. Y hay ocasiones que somos tan, ¿qué será? Usamos términos y usamos palabras que todavía no conocemos profundamente su significado, pero nos encanta utilizarla. Por ejemplo, la palabra justicia. Es injusto lo que me haces. O al revés, ¿no? Yo estoy procediendo con toda justicia. ¿Qué es la justicia? Porque allí encuentro yo un apoyo para tomar en cuenta cuando vamos a los tribunales. ¿A qué vamos a los tribunales? A pedir justicia. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Dios es un Dios justo. Entonces nosotros debemos de tratar de ser justos. ¿Pero qué es la justicia? Ahora sí necesito un par o tres intervenciones. ¿Qué es la justicia?
Así está, así está. Ya no necesito otra intervención porque ella acertadamente dijo, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué pasa cuando hay una discusión entre dos personas? Dicen, a mí me corresponde esto, y el otro dice, no, es a mí el que me corresponde. ¿Pueden los hombres hacerse justicia si no se ponen de acuerdo en qué le corresponde a cada quien? No. Y así son las contiendas. Los dos creen que tienen la razón. Entonces, ¿cómo nos apegamos a la palabra de Dios que busquemos la justicia? Si no se puede, porque los dos creen que la justicia es hacer lo que ellos están pidiendo que se haga o respetar lo que ellos están pidiendo que se respete. Fíjense esta situación como para meditar y reflexionar. A ver, hay un hombre que está viviendo en una azotea de una casa de departamentos muy elegante, departamentos de lujo, vive en la azotea y paga 100 pesos al mes. Es un hombre de 90 años que no tiene para vivir, más que cuando sus hijos se acuerdan de él y ahí le mandan alguna cantidad. No tiene para vivir, no tiene para comer, no tiene para vestirse y está en la azotea de un edificio. El edificio pertenece a una persona que con todo el esfuerzo de su juventud y con todo el esfuerzo de toda su vida estuvo ahorrando y construyó ese edificio. Ya no tiene ese indigente, ya no tiene para pagar la renta y lo quieren correr de ahí. ¿Quién tiene la justicia? ¿A quién se considera que está actuando correctamente? ¿Al dueño del edificio que lo quiere sacar? Por el rico. Él dice, esta es mi propiedad y la ley me avala, esta es mi propiedad. Y el otro le dice, es que no tengo para pagar la renta. ¿A quién corresponde la justicia? Ustedes como jueces, ¿a quién le dan la razón? O en el derecho mexicano, ¿a quién le da la razón el juez? Aquí sí necesito que me digan. Ustedes, si fueran jueces, ¿a quién le darían la razón? ¿Sí? ¿Uno por uno? Lo lógico, supongo que sería el dueño del edificio. Es lo que creemos que pasaría en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué dicen los demás? Lo lógico es darle la razón al dueño del edificio y ordenar que sea desalojado el inquilino. ¿Sí? Así está nuestra ley mexicana y así está la ley del mundo occidental. ¿Perdón? A ver, sí, por favor. Yo creo que, como dicen mis compañeros, lo lógico sería que se lo dieran al dueño del edificio, pero lo correcto sería darle al dueño del edificio lo que le corresponde y darle una vivienda porque por derechos humanos le corresponde al señor. Ajá. Uno debe de tener su parte y la otra parte por parte del gobierno. Todos tienen derechos humanos. El anciano, el indigente, tiene el derecho humano a la habitación. Y el dueño del edificio tiene el derecho humano a la propiedad. Choque de derechos humanos, mis estimados asistentes a esta plática. Choque de derechos humanos. ¿Qué hacemos? Nosotros, como seres humanos en la sociedad civil y como cristianos, en mi opinión, respeto a los que no tengan mi misma opinión, hay que acudir a un tribunal. Buscar la opinión de una persona imparcial que dictamine quién tiene la razón y qué se va a hacer. Allí yo justifico la intervención, la participación o la iniciativa del cristiano a acudir a los tribunales porque son autoridades establecidas y nuestro Señor en la Biblia recomienda que respetemos a nuestros gobiernos y a nuestras autoridades. ¿Cómo ven este razonamiento? Para aquellos que consideramos
porque no es algo contradictorio a nuestro credo cristiano ir a los tribunales. ¿Alguna opinión? ¿Es correcto? ¿La admiten o no? Lo mejor es nunca ir a los tribunales o hacerse justicia por la propia mano. Sí hay que ir porque Dios nos dio las leyes también y el estado de gobierno para poner orden y para sujetarnos a ellas. ¿Correcto? Hace algunos años di una plática precisamente sobre eso. Ahorita no voy a comentarla porque no me alcanza el tiempo. Pero creo que los derechos humanos están establecidos tanto para que sean disfrutados por el hombre cuando establecen libertades, como también para que sean disfrutados por el hombre mediante una negociación. Eso es lo primero que se debe de hacer, una negociación. Y en el caso de que no sea, jamás hacerse justicia por su propia mano, ir a un tribunal donde se pueda llevar a cabo precisamente el raciocinio de una persona imparcial y el acatamiento de su resolución. Entonces ya en mi exposición estoy dando mi punto de vista para que ustedes lo analicen, lo reflexionen y en forma individual cada quien actúe como creyente, temeroso de Dios, como lo consideren. Algunos dicen no ir a los tribunales, son muy tajantes, son gente muy, podríamos decir, conservadora, y otros dicen sí ir a los tribunales. Lo que resta de este curso es para el segundo grupo de personas, porque aquellos que dicen no voy a los tribunales ya pueden retirarse del curso. Todo lo que voy a decir va a estar en contra de lo que ustedes consideran que se debe de hacer. Aquí solamente deben de continuar aquellas personas que consideran que es correcto, es aceptable delante de los hombres y delante de Dios, o mejor delante de Dios y después delante de los hombres, ir a los tribunales. Ahora están muy callados. ¿Opiniones? Nos quedan 15 minutos. ¿Sí? Ah, sí, déjame decirlo, por favor. Por favor, sí. Traigo láminas de esto y les voy a dar el material de lo que estamos hablando. Voy a hacer mis diapositivas atendiendo a sus intervenciones también. Entonces, no quiero, en el momento que yo doy la espalda para buscar esto, se me distrae. No quiero perder el contacto visual, lo estoy viendo sus reacciones, sus ojos, en su cara, en sus bostezos, en todo estoy viendo sus reacciones. Entonces, fíjense ustedes, ahora vamos al aspecto de impartir justicia. La impartición de justicia es extremadamente difícil, porque el juez tiene que resolver de acuerdo a premisas que previamente están incluidas en el código o en la ley que tiene a la mano. Y ¿saben qué sucede? Que el mundo está dividido en dos grupos, entre muchas otras divisiones. Un grupo es de las personas conservadoras, otro grupo de las personas liberales, por lo que se refiere a la sanción que se debe de aplicar. Esto principalmente está hecho, esto que les voy a decir, en materia penal, pero después se puede incluir a todas las demás materias. ¿Por qué en el Oriente? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué en los países de Oriente, entiéndase, India, China, que son los dos más grandes países orientales, no hay, como aquí en México, o como en Estados Unidos, o como en Centroamérica, tanto delito? ¿Alguna vez han pensado ustedes por qué? Son muy pocos los delitos que hay. Bueno. ¿Sí? Bueno, yo les voy a decir por qué. Porque allá en los países orientales tienen este principio. Más vale un inocente preso que un culpable libre. ¿Cómo lo ven?
A una persona que se la llevan a juicio, en 3 días resuelven la sanción. Y las sanciones no son sencillas, ¿eh? Allí no hay de que te vas a prisión preventiva y después te sentencio y vas a estar en una cárcel donde vas a tener alimentación y demás. No, ahí les cortan un dedo, les cortan una mano, hasta la muñeca, hasta el codo, hasta el hombro, una pierna, o los matan. Y en 3 días se resuelve la situación. Todo aquel que parece delincuente es delincuente, aunque después se sepa que no lo era. ¿Ustedes se imaginan si aquí en México se utilizara esto? En primer lugar, no habría delincuencia casi nada. En segundo lugar, no habría espacio para sepultar a tantas personas. Aquí en el mundo occidental, no me refiero a México, Europa, Inglaterra, España, Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica, tenemos una premisa contraria. Más vale un culpable libre que un inocente preso. Pero yo quiero que ustedes me digan cuál de las dos premisas es la correcta o por cuál se inclinan ustedes. Y eso contradice lo que usted está diciendo. Exacto, ese es otro tema que vamos a dejar. Pero vean ustedes que el juez no puede hacer mucho porque tiene premisas que hacer. Es ahorita mucho más difícil meter a una persona a la cárcel que sacarla. Tienen mucho más derechos los que parecen culpables, no sabemos si sean o no, pero una persona que parece culpable, una persona que es demandada, no tan solo penalmente, sino en cualquier materia, es mucho más difícil que la sanción del juez que le dé la razón a la persona que se viene a quejar. Hay otro aspecto importante, tanto en materia penal como en las demás asignaturas. Cuando en el mundo oriental, cuando se duda si es culpable o inocente, se le trata como culpable. Aquí en México, la teoría dice, ahorita les digo qué dice la práctica, que cuando se considere no hay seguridad si sea culpable o inocente, no tan solo culpable a nivel penal, sino culpable de pagar una cantidad de dinero, etcétera, etcétera, se le libera al posible culpable. ¿Cuál de los dos sistemas creen que es el correcto? ¿Estar en caso de duda a favor del acusado o en caso de duda estar a favor del acusador? Aquí en México, teóricamente, cuando no hay seguridad de que una persona haya cometido un ilícito, se le da la libertad. Ahora, eso es una cosa que está en nuestras leyes. En la práctica no siempre es así, pero por lo menos la premisa, eso lo vamos a ver mañana o pasado, ¿por qué no es así y qué remedio tiene? Pero por lo menos es importante que sepan ustedes que hay mucha delincuencia en el mundo occidental, precisamente para no cometer un error y a un culpable meterlo a la cárcel. ¿Opiniones? El problema es sobre quién recae la carga de la prueba y normalmente es sobre el acusado. Entonces, hay veces que las declaraciones, los falsos testigos, etcétera, complican demasiado la situación y aquí es donde hay una violación también a los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos, con lo que tú terminaste tu intervención, son los que tratan de corregir esto. Ahorita les cité a ustedes el problema, les cité las tendencias que existen en el mundo oriental y mundo occidental. Y los derechos humanos que estamos empezando a ver y vamos a terminar de ver, y ahorita ya no, ya es el tiempo casi se terminó, pero mañana y pasado los vamos a continuar de ver. Ahora sí quiero definir lo que son los derechos humanos, a ver si está aquí, a ver si puedo encontrar la lámina.
justicia, no lo encuentro. Normalmente mis pláticas siempre las doy acompañado de una persona que me maneje esto, pero en este momento no la tengo, y entonces, a reserva de que mañana se las muestre y que vaya en su material, les quiero decir que los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que tiene el hombre desde que nace hasta que muere, de tener una vida de libertades que gozar, que no puede la autoridad quitárselas, no puede la autoridad intervenir para que deje de tenerlas, atendiendo simplemente a que es un ser humano. La definición está más precisa en la lámina, pero la esencia de esto, que los derechos humanos son facultades con las que nace el hombre. Los derechos humanos son irrenunciables, al grado tal de que cuando una persona va y se queja de que un particular está violando sus derechos humanos, ejemplo, un trabajador va y se queja de que el patrón lo tiene trabajando 14 horas diarias, no hay día de descanso, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, y llama a la autoridad al patrón, y el patrón le dice: mira, me firmó una solicitud y me dijo que se le daba el trabajo, ahí está por escrito, su puño y letra, renunciaba a todo lo que dije yo antes. Entonces, hay muchas personas que dicen, inclusive abogados que no saben derechos humanos o que lo saben torcidamente, dicen: no, ya firmaste, ya que le alego, pues estás firmando, no se puede ya defenderte, tú firmaste. Pues los derechos humanos son irrenunciables. No se puede, el hombre no puede renunciar o dejar de pedir justicia con base a los mismos. Esto, por ejemplo, se da en la vida real cuando una persona solicita un crédito, firma en el banco un pliego, un contrato, en donde el peticionario del crédito se compromete a pagarlo en forma, conforme dice el mismo contrato, y en el caso de fallar, autoriza al banco a que lo mande a buró de crédito y autoriza a buró de crédito para que lo difunda en toda la República. Entonces, cuando vamos y nos quejamos: oye, ¿por qué me estás difamando tu buró de crédito y le estás informando a todos lo que debo? Entonces saca el buró de crédito y dice: tú me lo autorizaste. Aquí está, mira, con tu letra, con tu firma. ¿O quieres que hagamos un peritaje? No, sí reconozco mi letra y mi firma. Pues entonces no tienes nada que alegar, vete a tu casa. Pues voy a ver un abogado. Y van a ver al abogado, y si el abogado no conoce lo suficiente de derechos humanos, aunque sea abogado, porque así hay abogados y hay médicos y hay arquitectos que tienen capacidades limitadas. Bueno, entonces le dice el abogado: no puedes hacer nada. Pues mira, ya autorizaste. Pues los derechos humanos son irrenunciables. Otra característica de los derechos humanos son que son imprescriptibles. Hay algunas sanciones que prescriben, por ejemplo, delitos concretamente, prescriben a los 5 años, a los 8 años, dependiendo del promedio aritmético entre la pena máxima y la pena mínima. Al grado tal que si a una persona que cometió homicidio y uno anduvo oyendo, la detienen ahorita, ok, ¿qué tipo de homicidio? ¿En qué circunstancias? ¿Fue doloso? ¿Fue culposo? Etcétera, etcétera. No, pues la pena era de 8 a 12 años y hace 20 años que cometiste el delito, el juez la deja en libertad porque ya prescribió. Y a propósito, ¿qué dice la sociedad? Juez vendido, juez mafioso, juez corrupto. ¿Por qué lo deja en libertad? Pues que no saben que prescriben las disposiciones legales, pero los derechos humanos no prescriben. O sea, se puede ofrecer defensa ante un juzgado diciendo: conforme a la ley civil, ya prescribió el acusador, ¿no? Pero conforme a la ley las disposiciones de los derechos humanos no
ha prescrito. Entonces, los derechos humanos tienen mucho parecido con lo que es la justicia divina, ¿eh? ¿Prescriben nuestros pecados? ¿Pregunto? No, ¿verdad? No podemos decir ante Dios, Señor, eso lo cometí hace 40 años. Ya, por favor, ya no me castigues por eso. No, prescribe. Y así algunas otras cositas más. Quiero, por favor, ahora sí, 3 intervenciones rápidas para cerrar ya esta sesión, en la que me digan lo que consideran, una cosa que consideran valioso que hayan aprendido, una cosa que consideran que no entendieron bien o alguna aportación, por favor. Breve comentario. Por favor. Quizá ahorita nos está sacando un poquito de onda, que no habíamos visto este tema, o al menos yo no. Desconozco muchas de las cosas que está diciendo, pero pensando entre ayer y hoy, la importancia que tenemos, o bueno, la injerencia que tenemos entre la gente en la que nos movemos en nuestras iglesias, contrario a lo que varios pudieran pensar, creo que necesitamos ponernos, perdón por la expresión, pero necesitamos ponernos al tiro en este tema. Ahorita hice un comentario y dije, el día que llegue alguien de su iglesia a buscarlos como pastores, como líderes de jóvenes, etcétera, con una bronca en este sentido, entonces vamos a desear haber puesto más atención. Pero de verdad yo creo que sí es muy, muy importante y yo quisiera echar mano también de los compañeros abogados que tenemos para también tener su asesoría en determinado momento, ¿no? Porque creo que no nos ha pasado y por eso lo vemos como, ay, o sea, ¿esto qué pasa? Y yo sí he conocido muchos casos, mi papá es pastor, y sí conocí muchos casos en donde al primero que buscaron fue el pastor, y creo que sí necesitamos tener por lo menos lo básico de esta información. Correcto. ¿Alguna otra breve opinión? Una opinión de 1 minuto. Bueno, se ha mencionado mucho sobre la justicia, y que pues están los derechos humanos, pero que en la práctica no se llevan a cabo. Y algo que les comentaba a algunos compañeros ayer es que pues la realidad es que muchas cosas pueden ser conforme a derecho, pero no son justas. Entonces un juez puede estar actuando conforme a derecho y para nosotros puede ser que no es justo. Entonces, eso no quiere decir que está mal, sino está actuando correctamente. Entonces, eso también creo que tenemos que tener presente. Gracias. Una última opinión de 1 minuto. Por favor. Observa que las mujeres… Considero que como dice Marish, pues es muy importante tener una noción de esta información. Incluso porque es una forma también de transmitir lo que es una realidad. O sea, creo que puede en un momento dado representar un puente para las personas inconversas, comenzar a hablarles de lo que Dios hace. O sea, que son cosas que, bueno, en su proporción, ¿no? Pero sí es como un puente de decir, esto es correcto, bueno, pues Dios ofrece todo esto, o esto tiene, o sea, la Biblia es vigente, por decir, todo este mensaje de hacerles ver que tiene sentido en nuestra realidad actual. Finalmente les quiero repetir lo que yo conceptualizo como una plática o una lección o una asesoría. Como decía Sócrates, yo no les vengo a enseñar, les vengo a ayudar a aprender. De manera que todo lo que estoy haciendo es para abrirles el apetito de que ustedes ahora con internet pueden consultar casi cualquier cosa y allí se encuentran. Ojalá y que yo pueda darles o inducirles el suficiente interés para que ustedes sigan estudiando por su cuenta. Terminamos con una oración, esta sesión de trabajo. Señor, te damos gracias.